Bienvenidos sean todos ustedes a este canal. Mi nombre es Julio Valdés y estos son los 7 mitos sobre el conflicto armado interno en Guatemala, que también nos va a servir para poder entender un poco lo que pasó en Centroamérica en esa época. Estamos hablando entre la década de los 60, 70, 80 y la mitad al menos de la década de los 90. Hemos platicado un poco acerca del mito de que si fue un conflicto entre ricos y pobres, que el contenido étnico, o si era un conflicto entre buenos y malos, ¿verdad? Pero esta vez nos vamos a centrar en el tema del conflicto aislado, ¿sí? A veces cuando nosotros observamos este tipo de tragedias, pensamos que solamente ha pasado en nuestra región o en nuestro país en particular, ¿verdad? Entonces comenzamos a hacer un análisis aislado de lo que sucedía a nivel regional. A ver, vengámoslo de esta manera y esto es enfático. Lo que sucedió en Guatemala en estas décadas, que se llama conflicto armado interno, fue una expresión de algo mayor que estaba sucediendo a nivel mundial, que era el conflicto entre Occidente y la Unión Soviética o el mundo comunista. Era la Guerra Fría, era el contexto de la Guerra Fría. Por lo tanto, en el conflicto que sucedió en la región centroamericana, estuvieron participando, además de las personas, además de los sectores, además de todas las contradicciones que existen en nuestros países, estuvieron participando norteamericanos, estuvieron participando soviéticos, y luego pues algunos otros países, como por ejemplo el caso de Cuba, el caso de Israel, que apoyó bastante el esfuerzo bélico en Guatemala y en El Salvador. México también tuvo una participación muy importante, y no estamos hablando nada más de la participación diplomática. El conflicto fue un conflicto a nivel regional. El conflicto en Guatemala, si lo miramos en forma comparativa a lo que sucedió en El Salvador y en Nicaragua, tuvo dimensiones menores, ¿verdad? A nivel militar. A nivel militar. Voy a volver a repetir esto. Las dimensiones del conflicto que se dio en Guatemala fueron menores. Algunos han querido sobredimensionar lo que sucedió en Guatemala a partir del número de muertos que se maneja a nivel propagandístico. Voy a aclarar este punto. Se dice, por ejemplo, que en Guatemala hubo 200,000 muertos, más muertos de los que hubo en Nicaragua y en El Salvador, y que por lo tanto tuvo dimensiones distintas y más profundas. El tema de la cantidad de víctimas civiles todavía es un tema de discusión, con todo y que han habido 2 informes de esclarecimiento histórico y que ha sido motivo de discusión, Pero las dimensiones bélicas fueron menores. De hecho, toda la evidencia arroja de que la guerrilla guatemalteca fue la guerrilla más débil y la que fue neutralizada en menor tiempo, ¿sí? Fue neutralizada militarmente en menor tiempo, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó, por ejemplo, en Nicaragua con el Frente Sandinista de Liberación Nacional y luego posteriormente con la guerra contrarrevolucionaria financiada en este caso, por Estados Unidos y por la Unión Soviética. En el caso de El Salvador igual, las dimensiones fueron enormes. Algunos dicen, sí, lo que pasa es que El Salvador es un país mucho más pequeño, claro, pero las dimensiones fueron completamente abarcadoras de toda la sociedad. En Guatemala no. Ahora, regresemos al tema de lo regional. El esfuerzo de la lucha interna, por ejemplo, en Nicaragua, no se pudo haber llevado a cabo sin el apoyo, sobre todo después de que gana la revolución en 1979, lo que sigue a continuación no hubiera sido posible sin el apoyo de la Unión Soviética, ¿sí? Contradictoriamente, por ejemplo, en el caso de El Salvador,
no se hubiera podido haber sostenido al gobierno salvadoreño sin el apoyo norteamericano, ¿vale? Sin el apoyo norteamericano, que incluso en los últimos años del conflicto armado, el gobierno norteamericano estaba dando a razón de $1 millón diarios para sostener con vida al ejército salvadoreño. En el caso guatemalteco, esto, vuelvo otra vez a decirlo, hay que ser enfático. El esfuerzo militar de la guerrilla guatemalteca no hubiera sido posible sin el apoyo, en este caso, de Cuba y también de los países de la esfera, de la esfera comunista. No hubiera sido posible. Algunos dirían, no, lo que pasa es que eran guatemaltecos que estaban luchando así, pero sin ese apoyo no hubiera ido muy lejos. Precisamente por eso, porque fue mucho más difícil el apoyo, fue que, entre otras cosas, fue otra de las razones de por qué el esfuerzo no sobrevivió. A diferencia de lo que pasó con el ejército en Nicaragua, con la Contra, o en el caso de El Salvador con el ejército salvadoreño, el ejército guatemalteco obtuvo menos apoyo del gobierno norteamericano. Y esto ha sido abundantemente discutido debido precisamente, entre otras razones, a un embargo por cuestiones de derechos humanos, que habían acusaciones de violaciones a los derechos humanos, pero también existía el problema de que Guatemala todavía tiene diferencias con Belice, que es una ex colonia en ese momento británica. En ese momento era colonia británica. Entonces muchos norteamericanos, muchos senadores no querían apoyar a Guatemala porque suponían que un ejército fuerte ocasionalmente iba a invadir Belice y hubiera capturado eso. Entonces le están haciendo el favor a los británicos. Por lo tanto, lo que sucedió aquí en Guatemala fue distinto. Las dimensiones del ejército guatemalteco eran distintas. No estoy diciendo peores ni mejor, eran distintas a lo que estaba pasando en la otra región, además en el resto de la región centroamericana. Pero recalquemos, en este mito lo que se ha dicho es que Guatemala fue completamente distinto. No es cierto. No es cierto. Hubo apoyo, y en este caso también quisiera recalcar el tema del apoyo que hubo de parte de México. México acogió a muchas de las personas que salían huyendo del conflicto en Guatemala, pero también acogió, y ellos lo sabían, en México lo sabían, estaban acogiendo a guerrilleros que iban que hacían labor de diplomacia en México. Sabía que había trasiego de armas hacia la región centroamericana a través de México, y el gobierno lo sabía, el gobierno mexicano lo sabía. Precisamente por eso se involucran después en los esfuerzos de paz, porque además también ya se estaban dando cuenta que ese trasiego de armas también les estaba afectando a ellos con la naciente industria del narcotráfico que se estaba desarrollando hacia la década de los 80. Entonces, esto es muy importante. Las armas que entraron para apoyar a la guerrilla en Guatemala entraron a través de México. No entraban a través de El Salvador ni entraban a través de Honduras. O sea, no venía a través del apoyo que daba Nicaragua. Yo creo que esto es a nivel de análisis geopolítico, es necesario entenderlo. Entonces, por lo tanto, otra vez vuelvo a recalcar, Guatemala no fue un conflicto armado aislado, diferente. No. Aquí se vivió en forma descarnada la Guerra Fría, ¿verdad? Aquí en nuestra región la Guerra Fría fue una guerra caliente. Muchas gracias, amigos, por haber estado aquí, y nos vemos en el próximo mito de los 7 mitos sobre el conflicto armado interno. Pasen feliz día.